Hola y bienvenidos a un nuevo documental de Ciencia en Acción. En este caso vamos a vamos a dar las soluciones a los problemas de enlace químico. La primera parte que vamos a ver, tenéis aquí las listas de reproducción, pues os interesan para algún momento. Yo os recomiendo que lo miréis varias veces para poder a continuación poder contestar correctamente a las actividades. Recuerdo rápidamente la regla del octeto, que es la primera que vamos a ver. La regla del octeto lo que nos dice básicamente es que todos los átomos tienen tendencia a rodearse de 8 electrones en la última capa. La última capa que tenga llena, evidentemente, que se conoce con el nombre de capa de valencia. Y todos cumplen el octeto, se rodean de 8 electrones, salvo que sea la primera capa, que como veis aquí debajo, se rodea de 2 electrones. Vayamos con esto a resolver los ejercicios. Os propuse hacer estas dos posibilidades. Vamos a empezar con el primero, no es muy complicado. En el caso del aluminio y el fósforo, en el caso del aluminio tiene su última capa 3 electrones, porque tiene 13, evidentemente perderá 3 electrones y por tanto lo que hará es quedarse como 2,8 en su última capa y además conseguir una carga más 3. Carga más 3 asociada que tenemos 13 protones y 10 electrones. Para el caso del fósforo, que tiene 15 electrones y por tanto es un 2,8,5, lo que te sucede es que tendría tendencia a ganar, evidentemente, 3 electrones. ¿Qué configuración adquiriría? Si lo miráis, no es difícil, sería un 2,8,8, tendría por tanto 2 y 8, 10 y 8, 10, 18 electrones, pero como solo tiene 15 protones, tendría una carga negativa menos 3. Si hacemos lo mismo para el siguiente caso, con Z19, no importa qué elemento es, eso es lo menos importante. Lo importante es su número atómico. Sabemos que es 19 y por tanto para ser 19 sería un 2, 8, 8, llevamos 18 y uno más 19. En su última capa tiene un electrón y por tanto su tendencia es a perder ese electrón. Si pierde ese electrón, evidentemente quedaría como un 2, 8, 8 y como tiene un protón más que electrones tienen una positiva más que negativas, en ese caso la carga que adquiere es positiva. En el caso del segundo elemento, el elemento 16, no importa que sepamos cuál es el azufre, pero no es lo importante es su número atómico. Sabemos que es un 286, por tanto su última capa son 6 electrones y lo que hará será ganar 2. Si gana 2 electrones, para llegar a 288, tiene 2 electrones más de lo que tenía antes y por tanto su carga será negativa. ¿Cuánto? Menos 2. Vayamos al tercer caso. El tercer caso es un poco más interesante porque no nos dicen el elemento ni su número atómico, nos dicen que es un halógeno del segundo periodo. Pero es muy fácil, solo tenemos que buscar cuáles son los halógenos, tenemos que buscar cuál es el segundo periodo y ver qué elemento es. No importa ni siquiera que sea el flúor, lo que me importa es su número atómico. Evidentemente, si el siguiente elemento es el 10, el flúor es el 9. Por tanto, si el flúor es el 9, la configuración es un 2,7, tendencia a ganar 1 para llegar a 8 y por tanto adquiriría carga negativa. Bien, vayamos con el enlace iónico. Hemos visto lo que sería la primera parte. La primera parte es la regla del octeto. ¿Cómo utilizan los elementos esta regla para formar enlaces? Bien, el enlace iónico os propuse estas dos actividades. La segunda es que la construyáis en plastilina y me habéis traído muy buenas actividades. Pero, ¿qué ocurre con la primera? Bien, la primera sería, vamos a hacer que el enlace iónico haya entre el sodio y el oxígeno. En este caso, buscamos la configuración de cada uno de ellos. En el caso del sodio es un 281 y en el caso del oxígeno es un 26. Evidentemente, ¿qué sucede? El sodio necesita perder 1, pero el oxígeno necesita ganar 2. Hay un pequeño problema, porque el oxígeno necesita un segundo electrón. ¿De dónde vendrá ese segundo electrón? Pues evidentemente de otro sodio. Cada sodio aporta un electrón, de manera que los dos electrones del sodio van a formar o van a ser ganados por el oxígeno para llegar a su configuración, en este caso, de 2,8. En consecuencia, ¿qué sucede? Pues que tenemos un catión sodio más, otro catión sodio más, un oxígeno con dos negativas y si os fijáis toda la carga positiva es más 2 y toda la carga negativa es menos 2. Por lo tanto, lo que sucede es que tenemos dos positivas y dos negativas, pero hacen falta dos sodios y un oxígeno para formar el compuesto. Vayamos al siguiente caso. Perdón.
Si esto lo vemos con electrones, os daréis cuenta que tenemos que por una parte el primer sodio aporta un electrón y el segundo sodio aporta otro electrón, mientras que el oxígeno lo que hace es aportar, o mejor dicho, disponer de dos huecos donde se van a rellenar. Cuando el electrón del sodio va hacia el oxígeno, este adquiere carga positiva, este adquiere carga positiva y el oxígeno las dos cargas negativas. ¿Qué sucede en el siguiente ejemplo? En el caso del magnesio y azufre haríamos lo mismo, configuración electrónica de cada uno de ellos, pero en este caso vemos que el azufre gana 2, que son justo los dos electrones que pierde el sodio. Como el sodio pierde 2 y el azufre gana 2, no le hace falta a nadie más y por tanto la configuración que dispondremos, o mejor dicho, la disposición de los iones que tenemos es un magnesio con dos positivas, un oxígeno con dos negativas, nuevamente las cargas se compensan y al final el compuesto sería óxido de magnesio. Si os fijáis con iones, lo que se llama la estructura de Lewis, veis que el magnesio tiene los dos electrones en su última capa, estos que ponen por aquí, el oxígeno tiene 6 que pone por aquí, estos de aquí, y por tanto le faltan 2 para llegar a 8. Se los cede y al final queda un magnesio con carga más 2 y queda un oxígeno con carga menos 2. Uno de cada uno, el compuesto, la fórmula es un magnesio, un oxígeno. El siguiente caso, aparentemente es más complicado, pero no tiene ninguna complicación especial. Si os fijáis, el aluminio tiene 3 electrones en su última capa. Tendería a perder los 3, pero el flúor solo gana un electrón. Por tanto, ¿qué hace con los otros dos? No creo que sea muy difícil darse cuenta que en este caso lo que sucede es que tenemos dos flúors más. Cada uno de ellos va a ganar un electrón. De manera que al final, si miramos los iones, tenemos que el aluminio tiene una carga más 3 y tenemos 3 flúors cada uno con una negativa. Total, 3 negativas. 3 positivas, 3 negativas, el compuesto es neutro. Y además la fórmula es aluminio flúor 3. Si dibujamos la estructura de Lewis, veréis que lo que tenemos es que el aluminio tiene 3 electrones que se ceden a cada uno de los flúor que tiene un hueco. Por tanto, el aluminio coge carga más 3 y cada flúor tiene una negativa que se compensan con las 3 positivas. El siguiente ejemplo es, si acaso, más fácil, porque volvemos a tener aluminio que pierde 3 electrones, pero tenemos el nitrógeno que gana 3 electrones. Su configuración es un 2,5, por tanto necesita 3 para llegar a 8. Los 3 electrones que pierde el aluminio son 3 electrones que gana el nitrógeno. Y por tanto, en este caso, tenemos 3 negativas del nitrógeno, 3 positivas de aluminio y al final la fórmula es un aluminio, un nitrógeno. La estructura de Lewis aquí es mucho más fácil de ver, puesto que en este caso los 3 electrones de aluminio están pintados aquí y los 5 electrones de nitrógeno están pintados aquí, dejando aquí 2 huecos y aquí un tercer hueco. Cuando se ceden los electrones, este adquiere carga positiva, este adquiere carga negativa y se compensan. ¿Qué ocurre en el caso del oxígeno y aluminio? Bueno, esto es un poquito más enrevesado. Tampoco es tan difícil, si os dais cuenta va a ser bastante fácil. En principio el aluminio pierde 3, pero el oxígeno solo gana 2. Ya hemos salido anteriormente. Por tanto, ¿qué sucede? Necesitamos un segundo oxígeno que gane el electrón que le falta. Pero necesita 2. Uno viene del aluminio de arriba. ¿De dónde viene el otro aluminio? El otro electrón. Pues evidentemente de un segundo aluminio. Pero este a su vez pierde 3. Ha dado 1, le quedan 2. ¿Quién los ganará? No, esto se acaba enseguida. Un segundo oxígeno. De manera que al final queda claro. El aluminio pierde 3, queda 2 a un oxígeno y otro a otro oxígeno. El segundo aluminio pierde 3, 2 a un oxígeno y otro al oxígeno de antes. De manera que al final tenemos dos aluminios, cada uno con carga más 3. Y, perdonad, aquí hay un pequeño error, esto es aluminio. Vale. 2 aluminio con carga más 3 y 3 oxígeno con carga menos 2. Y el compuesto al final es óxido de aluminio. Si apuntáis y os fijáis en la formulación, lo que sucede ahora es que cada aluminio tiene 3 electrones que se ceden a 2 oxígenos, a un oxígeno y el otro exactamente lo mismo. No creo que tenga muchas dificultades. Bien, pasemos al siguiente caso, el enlace covalente. ¿Qué hemos visto dentro del enlace covalente? Nos pide que hagamos todas estas estructuras y esto nuevamente en plastilina. Vayamos con la primera. No es tan difícil. Nuevamente la configuración electrónica. En este caso el azufre es 16 y tiene 6 en su última capa. Por tanto, para llegar a capa ya necesitaría 2 electrones.
Como necesita 2 electrones, ¿qué sucede? Va a compartirlos. Aquí he dibujado el azufre con esos 6 electrones y como necesita 2, compartirá 2. ¿Con quiénes va a compartir? Evidentemente con el vecino que también necesita compartir 2. Por tanto, si comparte 2, veremos que pasamos a tener la siguiente. En este caso, el primer azufre comparte 2 electrones con el segundo azufre. 2 pares de electrones. Es decir, cuando formamos el compuesto, si miráis aquí alrededor, daos cuenta que tenemos 8 electrones a su alrededor. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mientras que el segundo azufre también tiene 8 electrones a su alrededor. Originalmente tenía 6, que son los que están aquí, los electrones de valencia. Daos cuenta que no hemos ganado ni perdido electrones, solo los hemos combinado de manera que en el centro final se cuentan 2 veces. Evidentemente el compuesto final, si unimos con rayitas, el resto de Lewis sería esta. Si os fijáis, 2, 4, 6 y 8 electrones para el primer azufre, exactamente igual para el segundo, 2, 4, 6 y 8. Y el compuesto, o la fórmula del compuesto es S2. Lo mismo sucede si cogemos azufre y oxígeno. Aunque hayamos cambiado, exactamente es lo mismo. El oxígeno también tiene 6 en su última capa. Evidentemente le faltan 2, comparte 2, se acercan esos 2, los ponemos para compartir y al final tenemos la misma estructura pero con elementos diferentes, oxígeno y azufre. Vayamos al siguiente caso, entre el cloro y el oxígeno. En este caso es un poquito más complejo. El cloro tiene 7 y por tanto comparte 1. El oxígeno tiene 6 y comparte 2. Por eso he dibujado un segundo cloro. ¿Por qué dibujo un segundo cloro? Porque os daréis cuenta que sucede que el oxígeno debe compartir uno con el primero y uno con el segundo. De hecho, he puesto un electrón preparado a compartir con el cloro de la izquierda y un electrón preparado a compartir con el cloro de la derecha. Si hacemos el compuesto al final, tendríamos esta estructura, donde aquí tenemos los pares compartidos, contamos electrones. 2, 4, 6 y 8 para el cloro de la izquierda, para el oxígeno 2, 4, 6 y 8 y para el cloro de la derecha exactamente igual que el de la izquierda. El compuesto formado, por tanto, sería esta estructura que retiene un oxígeno y 2 cloros. Atendemos que esta es la nueva forma de escribirlo según la IUPAC. Ahora nos quedan los 3 últimos casos. Vamos a verlos ya de golpe, porque esto es bastante sencillo. En este primer caso, tendremos que el nitrógeno tiene 3 electrones, no os preocupéis de la configuración aquí, sería 2 y 5 en la segunda capa, tiene 5 electrones, por tanto comparte 3, y cada hidrógeno comparte 1. El nitrógeno comparte 3 con un hidrógeno, con otro hidrógeno y con otro hidrógeno. Esta estructura, esta configuración electrónica es la que se verá en cuarto, así que no os preocupéis de ella ahora. Simplemente contar la cantidad de electrones que tiene, 2 en la primera y 5 en la segunda. Si montamos la estructura de manera que cada hidrógeno comparte con el hidrógeno y el hidrógeno hemos de preparar 3 electrones para compartir con el de la izquierda, con el de la derecha y con el de abajo, al final tendríamos esta disposición. Si contáis alrededor del hidrógeno hay 2. Acordaos que el hidrógeno es una excepción, se rodea de 2. Mientras que en el nitrógeno tenemos que cerca rodear de 8. 2, 4, 6 y 8. Y la fórmula sería NH3. Para el caso del carbono e hidrógeno será exactamente igual. Ahí tenéis solución. El carbono tiene 4 en la última capa, por tanto necesita 4 y comparte 4 y cada uno con un hidrógeno. Si os fijáis aquí no es muy complicado llegar a la solución, evidentemente cada uno comparte con 1. Volvemos a comprobar que el hidrógeno se rodea de 2 y el carbono se rodea de 8 y el compuesto sería este. Es el ejemplo del metano. Y por último, el caso del hidrógeno, pues este es el más sencillito. El hidrógeno tiene 1 y comparte 1. ¿Para qué está planteado? Para que os deis cuenta de que cuando se forma la molécula, su configuración electrónica es de 2 electrones, no de 8. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto tenemos lo suficiente para poder haber resuelto todos los ejercicios. Espero que os haya servido. Un saludo.